por el advenimiento de la mucosectomía bajo agua y demás, que realmente me parece interesante charlar de esto. Eh, no sé que esto se esté quedando sin... No, hay que... A ver, lo primero, generalmente... Ahí está. Primero, antes que nada, quiero reivindicar lo que acaba de decir Mariana. La mucosectomía convencional ha demostrado ser una técnica efectiva, con un buen perfil de seguridad, una práctica ambulatoria, tiene evidencia científica de que tiene impacto en el cáncer de colon, tiene un bajo costo, tiene una curva de aprendizaje razonable y es una técnica accesible. Y nosotros aprendimos de nuestro profesor que todas estas virtudes realmente eran serias y es la técnica con la cual nos formamos y en la cual estuvimos trabajando durante muchísimos años. Pero en el camino empezaron a aparecer otras herramientas. Y cuando aparecen otras herramientas, no o sea, si yo tengo una caja de herramientas y compro y tengo un destornillador, un martillo y me falta una pinza, la pinza es bienvenida. ¿Se entiende? Entonces, la mucosectomía bajo agua surge para salvar algunas situaciones. La piedra angular de la mucosectomía convencional es separar la lesión de las capas profundas mediante la inyección submucosa. Que por supuesto, para que se logre este tipo de inyección submucosa hay que tener una buena técnica de inyección como el electromariano. Esto disminuye el riesgo de perforación y de daño térmico, y el Indigocarmín permite la identificación de un daño moral profundo en forma temprana. O sea, la inyección submucosa bien realizada aporta seguridad. ¿Bien? Y la evidencia científica de la inyección submucosa como una herramienta que aporte seguridad es una recomendación fuerte, pero con un bajo nivel de evidencia. Es una recomendación de expertos, porque es lo que se hace 40 años. Nadie se puso a hacer mucosectomías en caliente comparando dos brazos en lesiones grandes con y sin inyección. Porque realmente a todos no tomar una mínima conducta que despegue la lesión de la submucosa o de la muscular, ¿sí?, les parece algo que no es prudente. ¿Se entiende? Por eso la evidencia científica es débil. Pero, a pesar de todo esto, ¿sí?, hay complicaciones, como con todas las técnicas, y las complicaciones no son tan importantes, pero principalmente la recurrencia del adenoma para lesiones incluso mayores de 20 milímetros es quizás lo que ha llevado a evolucionar en la búsqueda de técnicas. Los japoneses con disección submucosa endoscópica y de este lado también con otras técnicas. ¿Bien? Y dentro de las innovaciones técnicas endoscópicas está la mucosectomía bajo agua, como también está la resección en frío, ¿sí?, que es una herramienta más que sumamos a nuestra caja después de habernos ido de nuestro lugar de formación. Y la resección endoscópica bajo agua, ¿por qué realizarla? Bueno, el doctor Kenneth Müller, haciendo una estadificación de una lesión plana de un LST de colon, vio y notó que la capa muscular, ¿sí?, con una minisonda radial de alta frecuencia, no hacía las involuciones que hacía la submucosa, sino que permanecía con la misma forma. Entonces dice, si yo voy agarrando acá, la muscular no se mete, entonces no corto la muscular, no perforo, no genero daños importantes. ¿Bien? Perdón. Y por otro lado, empezó a ver que estas lesiones planas, cuando se ponían bajo agua, tomaban una forma pseudopolipoide, ¿sí? Es como que achicaban su diámetro. ¿Bien? Y por otro lado también en algunas ocasiones, como decía Juano recién, puede distender y aplanar la lesión, sobre todo, por ejemplo, en un pliegue, ¿sí?, aumentar la superficie real de la lesión. Esta lesión, si mide 25 milímetros, yo la puedo aumentar con la inyección distendiéndose a 30 o a 35. ¿Se entiende? Y ahí se me va un poco de los límites de la resección en bloque. Puedo aumentar la tensión de la pared y desplazar el asa de polipectomía, sobre todo en asas rígidas, desplazamientos paradojales de adhesión. Y si la inyección fue muy profunda, en vez de en este plano, la aguja entró acá y el abón se formó acá, yo corto por abajo y puedo generar complicaciones.
Entonces surge el concepto de la inmersión sin infiltración, ¿sí? Y empezar a resecar así. ¿En búsqueda de qué? En búsqueda de resecar en bloque, mayor probabilidad de resección en bloque para lesiones mayores de 20 milímetros, menor número de fragmentos para resecciones PISBY, ir por un plano submucoso más superficial, con menor probabilidad de complicaciones severas, la disipación de la corriente con menor profundización del calor, ventaja de situaciones atípicas, peripendiculares, válvula o con fibrosis, una rápida curva de aprendizaje y en teoría un menor costo. Respecto de la utilización y del costo de las bombas, tienen su costo, por supuesto, ¿sí? Pero cuesta el 10% de lo que cuesta, o el 15% de lo que cuesta una endoscopia, y se compra una vez y es para siempre, y no sirve solamente para la inmersión y la mucosectomía bajo agua, sirve para lavar el tubo digestivo alto, para hacer colonoscopías bajo inmersión, para entrar en situaciones complicadas, en divertículos. Yo creo que es una vez y es un esfuerzo que por ahí vale la pena. ¿Qué dice la evidencia científica de las resecciones bajo agua? Este es el primer trabajo, un observacional prospectivo. Siempre que surge una técnica, los primeros trabajos son observacionales y prospectivos, ¿sí? O pueden ser retrospectivos también, pero idealmente hay que ir registrando en el tiempo. 62 casos con un tamaño medio de 34 milímetros, con un tiempo medio de 20 minutos. La tasa de éxito para la resección fue del 100% y la tasa de recurrencia fue una sola, 5%, en control de 54 pacientes. Sin perforaciones, sin síndrome de polipectomía y sin hemorragia tardía. Esta fue la primera publicación en el año 2002. Posteriormente empezaron a aparecer otras publicaciones en otras regiones con datos similares y con distinta cantidad de números, ¿sí? Identificándola como una técnica de alta efectividad, fácil aprendizaje, baja tasa de complicaciones y bajas tasas de recurrencia. Todos estos trabajos empezaron a juntarse en metaanálisis y en revisiones sistemáticas que hablaban de una efectividad de un 95%, altas tasas de resección en bloque, pero esto es mucha heterogeneidad porque los metaanálisis metían como puntos de corte lesiones mayores de 10 en algunos, mayores de 20 en otros, bajas tasas de recurrencia y baja tasa de hemorragia y de perforación. Entonces dijimos, bueno, con todo esto cuando lo conocimos, esto no parece ser imposible, y empezamos nosotros a probar. Como dice Mariano, en ese momento no teníamos bomba, con la jeringa de 60, de pico fino, llenando el colon, y realmente nos cambió a nosotros mucho la utilización de la bomba. Esta fue la primera lesión que sacamos, lesión aserrada, entre 10 y 15 milímetros, unos 12 milímetros en el ángulo hepático, ¿sí? Que la pusimos bajo agua, nos animamos a no inyectarla, la agarramos con el ASI y la cortamos y todo salió bien. Y a partir de ahí nos fuimos animando cada vez más. Empezaron a aparecer desafíos cada vez más importantes, fuimos gradualmente familiarizándonos con la técnica y fuimos resecando lesiones. Pero una de las cosas que más nos entusiasmaba era la transformación polipoide de estas lesiones. Y lo que realmente a mí más me entusiasmaba es el margen sano de tejido, ¿sí? Que podemos agarrar. Fíjense, esto es tejido sano y esto es tejido adenomatoso. ¿Se entiende? Y quizás ahí está la explicación de por qué podría tener menores tasas de recurrencia. Acá también pueden ver claramente en este paciente al que le hicimos la resección el margen de tejido sano y el margen de tejido adenomatoso. Y una vez cortada la lesión, ¿sí? Acá flotando en agua, también pueden ver el tejido sano y el tejido adenomatoso. ¿Bien? Mayor tasa de resección en bloque para lesiones de 20 milímetros. ¿Podíamos nosotros cumplir esto? Bueno, nos empezamos a animar. Estas lesiones que aserradas, acá está la válvula ileocecal, esta lesión, que si se inyectan se distienden, aumentan su diámetro, ¿sí? Las empezamos a resecar también en bloque. O esta lesión adenomatosa, ¿sí? Que agarraba dos pliegues, ¿bien? Y en la cual nosotros, luego de marcarla, porque en la técnica inicial se describe que habría que hacer una marcación, nosotros eso lo hicimos al principio, después lo dejamos de hacer, empezamos a ver, acá también, fíjense, margen sano, ¿sí? Lateral y frontal en este caso, y la lesión acá, ¿sí? Y esta resección, fíjense, 1, 2, 3 pliegues, ¿sí? Todos confluyendo, resección en bloque de una lesión de 25 milímetros. Nos empezamos a entusiasmar y empezamos a ver que, por ejemplo, esta lesión que agarraba 3 pliegues, ¿sí? Como pueden ver acá está con luz blanca y ácido acético, está con BLI y ácido acético, 1, 2, 3 pliegues. Cuando nosotros la ponemos a flotar, ¿sí?
toma una forma pseudopolipoide y cuando lo vamos a agarrar de nuevo, estamos pasando por tejido sano. Y esta lesión de 3 pliegues salió en 2 fragmentos. Este fue el primero y este fue el segundo. ¿Bien? Hay algunos vasos, entonces cerramos con pliegues. O esta lesión, ¿sí? También que están viendo acá, que se va hacia atrás del pliegue. ¿Bien? Primer fragmento, ¿sí? Segundo fragmento y un clip en un vaso que tenía ahí. Disipación de la corriente con menor profundización del calor. Lo que nosotros empezamos a ver era que los márgenes, ¿sí? Más allá del seteo del electro, los márgenes, ¿sí? Es como que quedaban más quemados. Es como que el calor también se va en la interfase entre el asa y el agua, y pensamos que quizás esto también podría disminuir la recurrencia. Y este es el trabajo del grupo australiano que nos invita a quemar los bordes cuando hacemos las secciones en piecemeal con la técnica convencional para bajar a estos niveles de recurrencia. Fíjense esta imagen y fíjense estas. Acá nosotros no hicimos ablación de los bordes. Así es como la dejó la resección bajo agua. ¿Se entiende? Nuestros números, esta es una serie retrospectiva. En realidad retrospectiva, porque en la mitad del camino empezamos a anotar todas las bondades prospectivamente. Tuvimos un éxito técnico de un 98.5%, tasas de resección en bloque de 72%, pero variable según el tamaño, las tasas de recurrencia de un 5.5%, tuvimos mucha hemorragia inmediata, pero creo que fue nuestra curva de aprendizaje. Ahora le voy a explicar por qué. Perdón. Hemorragia tardía 1.5 y hasta acá perforación 0%. Ahora les voy a contar qué pasó en el camino. Cuando medimos la tasa de resección en bloque, en general era el 72%, pero fíjense que a medida que las lesiones se van poniendo más grandes, las tasas de resección en bloque son cada vez menores, ¿sí? Puntualmente, cuando miden entre 10 y 20 milímetros, 95% de tasa de resección en bloque. Cuando miden entre 21 y 30 milímetros, 72%. Y cuando miden más de 30, 30% de resección en bloque, solo un tercio. Bien, pero en este subgrupo de acá, de lesiones entre 20 y 30 milímetros, es a donde quizás pueda haber más impacto, y eso va un poco en coincidencia también con un trabajo del grupo español de terapias resectivas, en el cual encontraron menores tasas de recurrencia en, principalmente de forma estadísticamente significativa, comparando la mucosectomía convencional y la mucosectomía bajo agua en las lesiones de entre 20 y 30 milímetros, no para lesiones mayores ni para lesiones menores. En ese subgrupo de lesiones ellos encontraron esto. Bien. Ahora, esto del corte por el plano submucoso superficial, a nosotros nos empezó a generar algunas dudas, porque teníamos más sangrado inmediato, entonces nos daba a pensar que estábamos agarrando los vasos desde la submucosa más profunda, ¿sí? Que pase por un plano submucoso más superficial nos parece que puede ser principalmente para lesiones aserradas, para lesiones adenomatosas sin componentes sésiles, para los LST granulares o no granulares, pero homogéneos, sin componente sésil. Pero lo que empezamos a ver es que cuando hay componente sésil, ¿sí? Parece que el corte es más profundo. Acá pueden ver los vasos, ¿sí? Un poquito más grandes. Esa fue una apreciación inmediata, inclusive la patóloga nos llamó una vez y nos mandó la foto y dice, ¿este paciente cómo anduvo? Porque vio que había su mucosa profunda, ¿sí? Vio vasos grandes. Hasta que llevábamos más de 120 casos, estábamos mostrando, estábamos contando, venimos a Córdoba, workshop, nos ponen un caso hermoso, con una lesión que salía del orificio apendicular, un adenoma velloso de película, hicimos inteligencia artificial, lo mostramos, endoscopía, imagen mejorada, BLI, me decían, resequémoslo con FTRD, que yo no, porque va a ser, porque pueden hacer apendicitis, esto sale bajo agua en bloque, lo pusimos bajo agua, lo resecamos en 15 minutos, salió divino, y me sentía Aquaman. No le pusimos ni un clip, lo sacamos, nos fuimos, todos aplaudimos, hermoso. Se corta la transmisión y quedó un caso por hacer. Era este. Colon transverso, un pliegue, un pólipo sésil ahí.
Bueno, estábamos con Domingo, creo que estaban algunos más de ustedes. Entramos, hicimos toda la colonoscopía bajo agua, la completamos, usamos la inteligencia artificial, hicimos water exchange, limpiamos todo, ¿sí? Y estaba esta lesión sésil con un Shynet 2B, ¿sí? Todo lo que a mí en la previa ya me hacía ruido, que yo ya veía que sangraban más, que no me gustaba. Bueno, la ponemos bajo agua, ¿sí? Y la cortamos. Perforación. En Córdoba, de visitante, en un workshop, con un paciente que no era mío. Bueno, la pudimos cerrar con clips. No está. Bueno, el coloproctólogo nos acompañó con la conducta expectante, Jackie, antibióticos, el paciente se fue de alta a las 48 horas, no sé cómo habrá terminado luego la resolución. Pero sí, no, eso sí, eso lo sé, digo, después en el control no sé qué habrá pasado con este adenoma, pero tuvimos nuestra primera perforación. Entonces, hoy Mariano me preguntaba, yo no sé si esta lesión vos la podés sacar bajo agua, sí o no, era una lesión que tenía muy poco de crecimiento lateral y mucho de sésil. Yo no saco más lesiones sésiles mayores de 20 milímetros bajo agua y menos si tienen un Shynet 2B y un Shynet 3 o un NICE 3 lo contraindica. Pero un Shynet 2B sumado a que la lesión tenga componente sésil y mida más de 20 milímetros, no. ¿Por qué? Porque sangran más, porque se fueron por lo menos en nuestra experiencia. Situaciones de ventajas atípicas, lesión periapendicular, compromiso de la válvula cecal, acá está la válvula, ¿sí? Lesión hacia un lado y hacia el otro, acá está el diagnóstico óptico, la endoscopía de imagen mejorada, la ponemos bajo agua, resecamos y fíjense cómo protruye el ilion, ¿sí? Y nos permite, acá está la hendidura del ilion, resecar mucosa colónica e ileal sin problema. O estas lesiones pseudodeprimidas. Estas son las típicas lesiones que por más que sean chiquititas, como tienen este centro pseudodeprimido, a veces las inyectamos y el asa se resbala, no la agarra bien, sobre todo cuando son un poquito más grandes. Si la ponemos bajo agua, fíjense cómo el pliegue se arruga y la podemos sacar fácil y ágil en bloque. O esta, ¿sí? Que acá pasa lo mismo, bien, tiene una zona pseudodeprimida, la pusimos a flotar, tenemos todo margen sano y la secamos bajo agua en frío. ¿Bien? O esta lesión que va a ver acá, ¿sí? Un LST no granular, pseudo deprimido acá atrás, que se va hacia atrás de un pliegue, ¿sí? Nosotros hicimos semiología endoscópica, aparecía un Shynet 2A en la mayoría de su distribución, pero tenía, cuando la ponemos a flotar, en vez de probar lifting, ¿sí? La ponemos a flotar y empezamos a ver, ¿sí? Que estos bordes, ¿sí? En la dinámica empiezan, ¿sí? A levantarse. Empieza a despegarse la lesión bajo agua. Eso nos permite, ¿sí? ¿Querés ir adelantándolo, Juanjo, un poquito? No, instilando constantemente. Instilando constantemente. Una lesión así con las gringas, sí. Es muy difícil. Es muy difícil de levantar. Es clave la bomba. Ahí es clave, ahí no, ahí es hiper importante. Y fíjense acá también, ¿sí? De nuevo el margen sano, ¿sí? 2 fragmentos para un LST no granular, ¿sí? Mayor de 40 milímetros en el colon transverso, 3 fragmentos, ahí está el otro. Quedó ese pedacito ahí, ¿bien? Entonces decimos, bueno, vamos todo bajo el agua. Bueno, no. Tenemos que ver qué pasa en la comparación, y hay trabajos que lo han hecho entre las dos técnicas, hay metaanálisis también, no muestran diferencias significativas en las tasas de resección RCR y en las tasas de resección en bloque para lesiones mayores de 20 milímetros, pero aparentemente la recurrencia estaría a favor en estos metaanálisis para las resecciones bajo agua. ¿Qué más nos puede aportar? Lo que le mostraba recién, las nuevas asas de nitinol, monofilamento, para resección en frío, nos permiten agarrar grandes cantidades de tejido y resecarlas en frío de una forma segura. Entonces la técnica combinada bajo agua con asa fría para un subgrupo de lesiones hasta 15 milímetros está bueno. Y esto les quería mostrar la mucosectomía convencional asistida bajo agua.
yo sigo haciendo mucosectomía convencional, porque quiero tener todas las herramientas en mi caja. Esta lesión, con la experiencia que yo tuve de que los nódulos sésiles mayores de 20 milímetros, Giant 2B, no me fue bien resolviéndolo bajo agua, viene esta lesión de colon transverso, empieza acá, se mete para atrás y la dejo de ver, agarra más de 2 pliegues, ¿sí? ¿La ven? Y tiene componente sésil asociado. Este es un LST granular mixto, ¿bien? Y agarra por lo menos 2/3 de la circunferencia. Y el Giant en esta zona es un Giant 2B. Entonces, ¿qué hice? La puse a flotar. Y cuando la puse a flotar, se levantó, se hizo más sésil la lesión. ¿Y cómo seguimos? ¿La agarré con un asa y la corté? No. Es una técnica combinada en la cual inyectamos bajo agua. Cuando la lesión ya está flotando, ¿sí? Cuando la lesión se despegó de la profundidad, ahí inyectamos. Y después estuvimos todo el tiempo haciendo la mucosectomía convencional asistida bajo agua. Y eso nos permite tener buen campo de visión, ir viendo vasitos cuando hay un sangrado, que sea un sangrado lineal y no que se nos llene todo el campo, y hacer tratamiento dirigido de los vasos. ¿Sí? Hicimos una mucosectomía en piecemeal bajo agua. Como la hicimos en piecemeal, quemamos los bordes, ¿sí? Y la lesión terminó saliendo. La mucosectomía en sus diferentes formas, como dijo Juano, como dijo Mariano, siguen resolviendo el 90% de las lesiones tempranas de colon. Tenemos que conocer todas las técnicas y familiarizarnos. La mucosectomía bajo agua es relativamente nueva, pero ha demostrado ser segura, simple y reproducible, efectiva, con un bajo costo y podría tener menores tasas de recurrencia para lesiones mayores de 20 milímetros. No tenemos que ir a resecar todas las lesiones que nos encontramos bajo agua, pero sumamos una herramienta que creo que vale la pena aprenderla y utilizarla. Gracias. Me parece que está queriendo hacer una pregunta. Chirino, Seba, ¿qué? ¿Cómo